Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Una feliz y bendecida mañana para todos. Qué gusto saludarles. Qué bueno estar conectados con ustedes en este tiempo. Para este encuentro dominical hemos preparado este tema: miedo por fe. Miedo por fe. Cómo fortalecernos en la fe y cómo hacer ese cambio. Cómo cambiar el miedo por la fe. Cómo superar los miedos. Cómo vencer los miedos. De eso estaremos hablando hoy. Por lo menos estaremos dando tres claves bien importantes que nos enseña la Biblia para cambiar el miedo por la fe. Solo quiero que piense por unos instantes qué tantas cosas ha perdido en su vida por miedo. ¿Qué tantas cosas buenas ha dejado de hacer por miedo? ¿Qué tantas bendiciones ha dejado escapar por miedo? ¿No es cierto que son muchas? Pues vale la pena hablar de este tema, vale el tiempo que le vamos a dedicar a este tema, de cómo cambiar el miedo por la fe, y también estaremos hablando a través de estas claves de cómo fortalecer nuestra fe. Así que le invito para que me acompañe. Serán unos minutos muy productivos, de mucha bendición, de crecimiento espiritual y personal. Permítame, antes de iniciar con el tema, recordarle que todos los días a las 10 de la mañana hora de Colombia estamos haciendo una oración en vivo por usted y por su familia. Todos los días a las 10 de la mañana oramos. 10 de la mañana hora de Colombia. Le voy a dar algunos horarios. 10 de la mañana hora de Colombia, 10 de la mañana hora centro en Estados Unidos. No recuerdo cuándo cambian el horario en Estados Unidos. Si alguien me lo puede decir, maravilloso para tenerlo en la cuenta. Pero es 10 de la mañana Colombia, 10 de la mañana hora centro, 11 de la mañana hora este, 11 de la mañana hora de Venezuela, 9 de la mañana hora México, Guatemala, Costa Rica, 8 de la mañana hora Pacífico en Estados Unidos, 5 de la tarde España, tenemos a las 11 de la mañana Chile y tenemos a las 12 del día Argentina. Allí estamos conectados siempre 10 de la mañana hora de Colombia para orar juntos a Dios en un espacio que le hemos denominado tiempo de oración. Así que le invito para que me acompañe todos los días, lunes a viernes, 10 de la mañana en este espacio. Si usted tiene alguna petición de oración, quiere que oremos por usted, escríbanos, díganos el por qué quiere que oremos. Lo vamos a incluir en nuestro tiempo de oración durante la semana. Hay un buen grupo de personas que están leyendo sus peticiones y orando también por ustedes. Así que le invito para que esté allí siempre conectado con nosotros. Y todos los días hay un devocional de crecimiento espiritual y personal. Bueno, mi amiga y mi amigo, ¿qué tal si entramos de una vez con el tema el día de hoy? Miedo por fe. De eso vamos a hablar en esta mañana. Y quiero que iniciemos este tema definiendo qué es el miedo y qué es la fe. Pues mire, el miedo es la reacción que se produce ante un peligro inminente. Cuando nos vemos ante un peligro, nuestro cuerpo, nuestro pensamiento y nuestras emociones pueden reaccionar con miedo. El miedo es una reacción que podría provocar angustia frente a un peligro inminente. Si usted se va a enfrentar a algo que usted dice, esto es peligroso, esto como que es nuevo para mí, no lo entiendo, esto puede ser dañino para mí, peligroso para mi vida, entonces sus emociones, sus pensamientos, su cuerpo, usted de manera integral empieza a reaccionar con el deseo de escapar, con el deseo de salir corriendo o de angustiarse, repito, frente a algo que en algún momento consideramos peligroso. Pero quiero que escuche estas dos cosas. Decimos ante algo que consideramos o que podríamos considerar peligroso. Es decir, el miedo muchas veces, escuche esto, el miedo muchas veces nos puede hacer ver peligro donde no lo hay. Mire, como lo decíamos hace algunos instantes, cuántas cosas hemos dejado de hacer, cuántas bendiciones hemos dejado perder por miedo, porque simplemente huimos, salimos corriendo, no nos atrevemos, no emprendemos por miedo. Empezamos a huir y empezamos a escapar, mas no a enfrentar. Repito, ¿cuántas personas o cuántas veces usted y yo, me incluyo allí,
hemos dejado de conquistar? ¿Cuántos de nosotros hemos dejado de obtener muchas bendiciones de parte de Dios por causa del miedo? Entonces, podríamos decir que el miedo nos detiene, que el miedo nos paraliza, que en vez de emprender, que en vez de enfrentar, cuando llega el miedo y cuando llega esa sensación de angustia, lo que hacemos es huir, lo cual lo hace peligroso. ¿Por qué? Porque ese miedo, escucha esto, podría convertirse en una barrera que nos impide vivir la vida en pleno. Porque el miedo podría convertirse en una barrera, en un obstáculo que nos impide vivir la vida que Dios quiere para nosotros. Y en caso que ese miedo sea excesivo, pues el miedo nos podría paralizar. El miedo nos podría bloquear emocionalmente. Y por supuesto, perdone que sea tan reiterativo, nos impediría disfrutar y alcanzar muchas de las bendiciones que Dios tiene preparada para cada uno de nosotros. Y reitero eso porque quiero que nos hagamos conscientes en nuestro corazón, en nuestra mente, que el miedo es algo peligroso y que el miedo es algo con lo cual no debemos convivir, al cual no debemos hacerle caso. Mire, el miedo, me atrevo a decir lo siguiente, y quiero aquí aclarar algo primero. Una cosa es el miedo y otra cosa es la prudencia. Hay cosas que yo no hago porque soy prudente. Entonces una cosa es el miedo, otra cosa es la prudencia, porque algunos dirán, es que el miedo puede hacer que, el miedo me puede librar de cometer un error. Eso no se llama miedo, eso se llama prudencia. Y la Biblia nos invita a darle la mano a la prudencia, pero la Biblia nos invita a desechar el miedo. Jamás hay un texto bíblico en la Biblia, no lo hay, donde nos invite a hacer concesión con el miedo. No. La Biblia nos invita a darle la mano a la prudencia, pero no la mano al miedo. Entonces hay que hacer esa diferencia. Una cosa es el miedo, otra cosa es la prudencia. Y cuando usted y yo nos llenamos de miedo, repito, nos podría llevar a impedir que se alcancen las bendiciones de parte de Dios. Y quiero que nos hagamos muy conscientes de eso. Por eso me atrevo a decir en este encuentro dominical, escuche esto, que el miedo no viene de Dios. El miedo no viene de Dios. ¿Y por qué digo esto? Repito, porque Dios no hizo al hombre con miedo. Porque Dios no hizo al hombre con miedo. No lo creó así. Y permítame darle solo dos ejemplos o dos bases bíblicas. A Josué, que es uno de mis personajes favoritos junto con Nehemías. A Josué, Dios le dijo que no tuviera miedo. Eso le dijo Dios a Josué. Josué, no tengas miedo. Tienes que ser fuerte, tienes que ser valiente, tienes que enfrentar las cosas, tienes que emprender, pero no tengas miedo. Y se lo dijo muchas veces. A Gedeón le dijo que no temiera cuando estaba muerto del susto escondiendo el trigo en el lagar o en el granero por causa de sus enemigos. Gedeón era un hombre temeroso y Dios le habló muchas veces y le dijo, Gedeón, no tengas miedo. A los discípulos, cuando estaban en la tormenta, cuando sentían que esa barca se iba a partir en dos, Jesús se les apareció y les dijo lo mismo. No tengan miedo, no tengan temor. El apóstol Pablo, hablándole a Timoteo, le dice lo mismo. Le dice que Dios jamás nos dio un espíritu de miedo y de cobardía. Eso le dijo Pablo a Timoteo. Y lo dice en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 1, verso 7 al verso 9. Dice, porque Dios, escuche esto porque este es el texto que ratifica, que sustenta lo que le estoy diciendo. El miedo no es de Dios. El miedo no lo puso Dios en nuestra vida. El miedo no viene de parte de Dios. Jamás. Y repito, una cosa es la prudencia, otra cosa es el miedo. La prudencia sí viene de parte de Dios y Dios nos invita a ser prudentes, pero no temerosos. Y el apóstol Pablo le escribe a Timoteo en la segunda carta, en el capítulo 1, verso 7 al verso 9, y le dice, oye Timoteo, Dios
no te dio espíritu de cobardía. Y eso es lo mismo que Dios le dice a usted, que Dios me dice a mí. Dios no nos ha dado espíritu de miedo. Dios no nos ha dado espíritu de miedo, sino que al contrario, lo que Dios nos ha dado es espíritu de poder, es espíritu de amor y es espíritu de dominio propio. En otras palabras, le repito, jamás Dios puso en nosotros ese espíritu de temor. Él no puso eso. Lo que Él puso en nosotros, en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro ser, fue espíritu de poder. Miedo no, poder sí. Miedo no, poder sí. Ahora, algunos se preguntarán entonces, ¿por qué hay miedo? ¿Por qué dentro de nosotros hay miedo? Si no lo puso Dios, entonces ¿por qué está dentro de nosotros? ¿Por qué nos angustiamos? ¿Por qué? Y la respuesta es así de simple. El miedo se produce en nuestro corazón. El miedo llega a nuestro corazón. La angustia llega a nuestro corazón y a nuestra mente porque dejamos de confiar en Dios. Porque le dimos paso a la incredulidad. Por esas dos razones, porque dejamos de confiar en Dios, porque empezamos a dudar, porque le dimos paso a la incredulidad, entonces el temor empieza a germinar en nuestra vida. Así actúa el miedo, como una semilla que quiere entrar a nuestra mente y a nuestro corazón. Es una semilla que introdujo el diablo en el corazón humano. ¿Y para qué el diablo puso esa semilla? Para que usted y yo dudemos de Dios, para que usted y yo dudemos de la palabra de Dios. Eso hizo el diablo desde la primera caída del hombre. Eso hizo el diablo desde Adán y Eva y lo sigue haciendo hasta este tiempo. Por eso en Génesis capítulo 3, verso 10, dice que Dios le preguntó a Adán y a Eva, oiga, Adán, Eva, ¿dónde están? No los encuentro, ¿dónde están? Y no era que Dios no supiera, no. Dios quería saber la razón, o que ellos le dijeran la razón por la cual estaban escondidos. ¿Y sabe cuál fue la respuesta de Adán frente a la pregunta de Jesús? Adán, ¿dónde estás? La respuesta de Adán fue esta: Dios, tuve miedo y me escondí. Esa fue la respuesta de Adán. Tuve miedo y me escondí. Repito, esa semilla, la semilla del miedo, la puso el enemigo, la puso el diablo desde el momento de la caída. No la puso Dios. Dios no nos creó con miedo. El hombre al inicio de la humanidad le abrió su corazón a esa semilla de la duda, del miedo, del temor. La experimentó Adán y de allí en adelante toda la raza humana. Y esa semilla ha ido creciendo en el corazón y en la mente del ser humano hasta el día de hoy. Por eso quiero que sepa esto, mi amiga y mi amigo, y es que el miedo, escuche esto, es un arma que usa el diablo para destruirnos. Porque el miedo produce incredulidad, porque el miedo produce duda, porque el miedo hace que pongamos en tela de juicio la palabra de Dios, porque el miedo produce zozobra, porque el miedo produce ansiedad, desesperación, agonía, tristeza. Y escucha esto, y hasta pensamientos peligrosos. Lo decíamos en un devocional en estos días. ¿Cuántas decisiones fatales muchas personas han tomado en su vida porque dejaron sembrar la semilla del temor, del miedo, de la incredulidad, de la desesperación, de la agonía y de la tristeza a su mente? ¿Cuántas personas han tomado decisiones fatales? Y perdone que vuelva a repetir lo mismo. ¿Cuántas bendiciones usted y yo hemos perdido por la misma situación? Por eso le digo que el miedo es una semilla que el enemigo puso. El enemigo, no Dios. Porque lo que Dios puso en usted y en mí fue espíritu de poder, fue espíritu de amor y de dominio propio. Ese es el miedo y ese es el gran peligro de vivir así, de consentir o de concesionar con el miedo. Mientras que la fe, dice Hebreos capítulo 11, versículo número 1, mientras que la fe es estar seguro de lo que no vemos,
estar seguros de lo que no vemos. Hebreos 11:1 dice que fe es confiar en Dios, es estar totalmente seguro. Escuche esto, fe es estar totalmente seguro de lo que uno, de lo que usted, de lo que nosotros vamos a recibir de parte de Dios. Es estar completamente seguro que aquello que esperamos va a llegar. Es estar completamente convencido de que algo existe, aun cuando no se puede ver. Eso dice Hebreos capítulo 11, versículo número 1. Esa es la fe. Es, en otras palabras, saber que Dios siempre, escuche, siempre está al control de todo. Y ese siempre incluye los momentos de pérdida. Y ese siempre incluye ese momento difícil que está viviendo. Ese siempre incluye aún la parte económica difícil que está viviendo. Incluye la enfermedad. Incluye cualquier situación por difícil que sea. Es saber que Dios siempre está al control de todo. Y que Dios todo lo usará para bien. Todo. Es estar seguro que no hay dificultad más grande que nuestro Dios. Que no hay nadie más grande que Él. Incluso aún en aquellos momentos donde las circunstancias digan lo contrario. Es estar convencido que todas las cosas Dios la usará para bien. Ahora, podemos decir entonces que el miedo y la fe, repito lo que decía al principio, no son compatibles. Si el miedo es una semilla puesta por el diablo, entonces podemos decir que la fe es un don de Dios. ¿Sí? La fe es un don de Dios. Si el miedo lo implantó el diablo, lo que Dios implantó en nosotros fue la fe. Escucha lo que dice Efesios capítulo 2, verso 8. Dice, porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Usted y yo somos salvos por gracia, como regalo de Dios, por medio de la fe. Pero mire lo que dice allí, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La fe, la salvación, es un don de parte de Dios, es un don, es una gracia de parte de Dios, viene de Él. Eso es lo que quiero decirle hoy. Yo sé que el sentido del texto como tal tiene que ver con hablando de mi salvación, que no es por mis méritos, es por la gracia de Dios. Yo sé que ese es el contexto, pero quiero que nos aferremos de esta palabra, y es que la fe es un don de Dios. Viene de Dios. Y además Gálatas lo muestra como un fruto del Espíritu Santo de Dios. Si usted lee Gálatas capítulo 5, versos 22 y 23, dice que el fruto del Espíritu Santo de Dios es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, y luego dice fe. Luego incluye mansedumbre, templanza, y dice que contra todas las cosas no hay ley, que contra esas cosas no hay ley. Pero lo que quiero centrarme es que parte del fruto del Espíritu Santo de Dios es la fe. Lo que quiero decir con esto, mi amiga y mi amigo, es que la fe viene de parte de Dios, que no es algo que Rodrigo Riaño produzca, que no es algo que usted produzca, que no es algo que nosotros como humanos estamos produciendo. No, viene de parte de Dios y Dios nos la da a nosotros, pero viene de parte de Dios. Lo que pretendo decirle también es que la única manera de vencer el miedo es por la fe. Mire, si la semilla del miedo y del temor la puso el enemigo, entonces ¿cómo podemos vencer esa semilla del miedo? ¿Cómo podemos contrarrestarla? Pues con la fe que viene de parte de Dios. Pero no hablo de una fe humana, porque eso se escucha mucho en esta época y en este tiempo. Se habla mucho del pensamiento positivo, se habla mucho del poder de la voluntad, se habla mucho del yo y del yo y del yo lo puedo, del yo soy capaz, del poder mental, del poder de mis palabras, se habla mucho del poder positivo. De una u otra manera, está bien, es necesario el ser positivos. Pero quiero que sepa esto, y es que sin Dios,
todo lo que yo diga, todo lo que yo piense, será infructuoso. ¿Y sabe por qué? Porque la verdadera fe viene de Él. Porque la verdadera fe nace de parte de Dios. Entonces, ¿cómo podemos vencer el miedo? ¿Cómo podemos vencer el temor? Pues por medio de la fe que viene de Dios. Es la única manera en que usted y yo podemos cambiar el miedo por fe. Ahora, algunos dirán, ¿y por qué razón? ¿Por qué razón es la fe en Dios? ¿Por qué no solo mi fe? ¿Por qué no solo mi pensamiento positivo? ¿Por qué no solo mi capacidad? ¿Por qué no solo mi razonamiento? ¿Por qué no solo el yo? ¿Por qué la fe en Dios? Y le repito, uno, porque la fe viene de Él. Porque se la inventó Él, por así decirlo. Porque Él la creó. Porque la fe comienza y termina con Dios. ¿Sabe lo que dice Hebreos 12:1? Pongamos toda nuestra atención en Jesús, porque de Él viene nuestra confianza, porque de Él viene nuestra fe. Eso es lo que dice. Queremos fortalecer nuestra fe, entonces pongamos toda nuestra atención en Jesús, porque nuestra fe viene de Él. Y escuche lo que sigue diciendo. Porque Él, ¿quién? Jesús, es quien hace que confiemos cada vez más y mejor. Eso dice las Sagradas Escrituras, porque es Cristo el que hace que cada vez confiemos más y mejor. Por eso es la fe en Dios, no nuestra fe, no nuestra autoconfianza, porque es la fe de Él, porque de Él nace, porque de Él viene, porque de Él procede. Y la otra razón es porque Dios nos conoce, porque Dios sabe lo que pensamos, porque Dios sabe lo que sentimos, porque Dios conoce nuestra debilidad, porque Dios conoce nuestras preocupaciones, porque Dios sabe qué es lo que hoy le está atormentando, Dios sabe qué es lo que hoy le está preocupando, Dios sabe lo que usted está viviendo hoy, la situación difícil que está pasando. Por esa razón es nuestra fe en Dios, no la nuestra. Yo quiero preguntarle algo. Si a usted se le daña un vehículo, ¿a dónde lo lleva? Estoy seguro que lo lleva al mecánico especialista. Si usted, el carro le empezó a molestar por sistema eléctrico, usted se lo lleva al eléctrico. Usted no se lo lleva al latonero. Si usted sufrió un estrellón o algo pasó en el carro, usted se lo lleva al latonero, usted no se lo lleva al eléctrico. Usted se lo lleva al especialista. Ahora, igual sucede cuando nosotros nos enfermamos. Si usted está enfermo, usted va al especialista, usted va al médico. Entonces, ¿por qué en medio de los miedos, en medio de los temores, en medio de la angustia, por qué no acudir al especialista? ¿Por qué no acudir a aquel que creó la medicina a ese miedo que se llama fe? ¿Por qué no acudir a aquel que nos conoce, que nos creó, que sabe nuestros miedos, nuestros temores, nuestras debilidades, que nos conoce? Sabe que, y además de esto, que también pasó por lo mismo que nosotros pasamos. ¿Sabe qué dice Hebreos capítulo 4, versos 15 y 16? Dice que Jesús es nuestro sumo sacerdote y que Él, como nuestro sumo sacerdote, comprende nuestras debilidades. ¿Y por qué Jesús comprende nuestras debilidades? Porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que todos los días enfrentamos usted y yo. Sin embargo, Cristo nunca pecó. Y luego dice, así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia de Dios que nos ayudará cuando más la necesitemos. Eso dice Hebreos capítulo 4, verso 15 y verso 16. Entonces, para los que se preguntan, ¿y por qué la fe en Dios? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no la mía? Pues porque la fe viene de Él, porque Él nos conoce a la perfección y Él sabe cuál es nuestra necesidad, porque Él sabe cuál es la situación difícil que estamos pasando y cuál es nuestra debilidad. Y además, Él pasó por todas esas situaciones y logró vencer. Pues permítame ahora hablarle en los siguientes minutos rápidamente de 3 claves para vencer el miedo. Ya somos conscientes a estas alturas de la charla que el miedo
no es bueno y que con el miedo no hay que hacer concesión, que el miedo lo puso el enemigo, no Dios, que lo que Dios puso en nosotros fue poder y que tiene que ser la fe, pero la fe en Dios, no la nuestra. Ahora, ¿qué podemos hacer para fortalecer nuestra fe y vencer el miedo? Escuche estas 3 claves. Número 1. Use el arma más poderosa que tenemos contra el miedo. Y el arma más poderosa que tenemos contra el miedo se llama la palabra de Dios. Así se llama, la palabra de Dios, la Biblia. Llénese, mi amiga y mi amigo, de las promesas de Dios. ¿Quiere vencer el miedo y fortalecerse en la fe? ¿Quiere cambiar el miedo por fe? Entonces llénese de las promesas de Dios. Conozca quién es Dios. Conozca qué puede hacer Dios por usted. Y conozca también quién es usted en Dios. Y qué puede hacer usted cuando va de la mano de Dios. Conozca eso. ¿Y dónde lo vamos a conocer? Pues en las Sagradas Escrituras, en la Biblia. Mire, cuando leemos la palabra de Dios, cuando meditamos la palabra de Dios, cuando hacemos nuestra las promesas de Dios, entonces ellas empezarán a darnos paz. Ellas empezarán a darnos esperanza. Ellas empezarán a darnos fe. Ellas empezarán a darnos valor. ¿Pero cuándo? Cuando estudiamos la palabra de Dios. Solo cuando la estudiamos. Mire, mi amiga y mi amigo. Solo cuando usted y yo leamos la palabra de Dios, meditemos la palabra de Dios, busquemos la palabra de Dios, nos daremos cuenta de la autoridad que usted y yo tenemos en Dios. Y el conocer todo eso que le estoy diciendo, escucha esto, nos va a dar las armas para vencer el miedo. Permítame y le comparto unos ejemplos bíblicos, contextos de las Sagradas Escrituras. Le voy a compartir tan solo 3 textos bíblicos, 3, de más de 7,000 promesas que tiene las Sagradas Escrituras, solo 3, que nos van a ayudar a conocer esas promesas de parte de Dios para nosotros. Esas promesas que nos ayudarán a hacerle frente al temor. Mire, mi amiga y mi amigo, aquí viene el primer ejemplo. Cuando el pueblo de Dios estaba a punto de pasar la tierra prometida, cuando Moisés ya estaba a punto de morir, de partir de este mundo, Moisés reunió a todo el pueblo de Israel, se dirigió al pueblo porque a Dios le parecía muy importante que el pueblo recibiera unas palabras de parte de él a través de su siervo Moisés. ¿Por qué? Porque cuando Moisés partiera, cuando Moisés dejara de ser el líder del pueblo de Dios, tendrían un trabajo, y era pasar el río Jordán, conquistar una nueva tierra, y en ese conquistar una nueva tierra, tendrían que enfrentar gigantes, tendrían que enfrentar o librar duras batallas. El pueblo de Dios, en próximos días, en próximas semanas, se enfrentarían a situaciones que jamás antes habían vivido. Y Dios, sabiendo que eso podría llevarles a sentir miedo, entonces manda a Moisés a reunir a todo el pueblo. Y Dios, a través de Moisés, le dice estas palabras al pueblo: esforzaos y cobrad ánimo. No temáis ni tengáis miedo de ellos. ¿De quiénes? De sus enemigos. Porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. Deuteronomio capítulo 31, versículo número 6. Alguien, mi amiga y mi amigo, alguien hoy en esta mañana tiene que tomar esa palabra para él. Alguien tiene que decir: esta palabra es mía, la voy a tomar, la voy a memorizar y voy a hacer este texto mío. Voy a aferrarme de esta promesa de Deuteronomio 31:6. Mire, si enemigos se han querido levantar a querer dañar lo que ha venido construyendo durante tanto tiempo, o si alguien se ha venido a levantar para destruir lo que usted está a punto de emprender,
o si el temor se ha apoderado de usted por los problemas que podría enfrentar o los problemas que está enfrentando, entonces aplique lo que dice la Biblia en Deuteronomio 31:6. Esforcémonos y cobremos ánimo. No tengamos miedo, porque Dios va con nosotros. Él no le va a dejar, Él no le va a desamparar. ¿Se da cuenta que hay textos bíblicos que fortalecen y levantan nuestra vida? Pero para eso hay que estudiar, leer, memorizar y meditar la palabra de Dios. Permítame, y voy con el segundo ejemplo. Cuando los discípulos estaban navegando en medio de un mar embravecido, sintieron miedo. Pensaron que la barca se iba a partir e iban a morir. Y dice la Biblia que estaban espantados. Imagínese el tipo de miedo que estaban enfrentando los discípulos para que la Biblia lo califique en ese sentido. Estaban espantados. Y en ese momento de miedo, de terror, Jesús se les aparece y les dice: muchachos, tengan ánimo, soy yo, no temas. Eso dice Mateo 14:27. Tengan ánimo, soy yo, no teman. Mire, cuando las circunstancias de la vida le llenen de miedo, le llenen de temor, pensando que la barca de su vida se va a hundir, se va a partir, la barca de su hogar, la barca de su matrimonio, la barca de su empresa, la barca de su vida se va a hundir por las situaciones. Entonces, hagamos nuestro Mateo 14:27. Tengamos ánimo, no miedo. Miremos el que está al lado, al frente nuestro, que es nuestro Dios. Esa es una promesa, esa es un arma para vencer el miedo. Y permítame les comparto este tercer ejemplo. Cuando Jesús estaba a punto de ir a la cruz, reúne a sus discípulos y escucha lo que Jesús les dice. Les dice: muchachos, yo sé que ustedes van a pasar situaciones difíciles. Yo sé que se pueden llenar de temor cuando se encuentren solos. Pero por favor, no se angustien por nada. No se angustien por nada. Confíen en Dios. Confíen también en mí. Eso dice Juan capítulo 14, versículo número 1. Jesús sabía que Él iba a ir a la cruz, que la situación no iba a estar fácil y que los discípulos se podían llenar de temor por la situación que iban a enfrentar. Pero Jesús les da una palabra, Jesús les da una promesa, Jesús les da una palabra que los levanta, que los reconforta en Juan 14:1 y les dice: no se angustien por nada, confíen en Dios, confíen también en mí. Mire, mi amiga y mi amigo, muchas veces vivimos tiempos de incertidumbre por enfermedades, por pérdidas. Muchas veces nos vemos, como lo decíamos el viernes pasado en el devocional, como en un callejón sin salida. Pues cuando usted sienta que el miedo se quiera apoderar de usted al verse en situaciones como esas, entonces haga suyo Juan capítulo 14, versículo número 1 y diga: Señor, de verdad, hoy prometo, hoy decido no angustiarme por nada, hoy decido no angustiarme por nada. No voy a dejar que nada me robe la paz, no voy a dejar que nada me robe el gozo, no voy a dejar que nada robe las bendiciones que tienes para mí. Hoy decido confiar en ti, hoy decido confiar en ti. Juan 14:1. ¿Se da cuenta, mi amiga y mi amigo? Solo 3 ejemplos. Lo que pretendo decirle con estos textos bíblicos es que la Biblia está llena de promesas. Más de 7,000 promesas tiene la Biblia para cada una de nuestras necesidades. Sí, para cada necesidad humana hay una promesa. Pero ¿cómo vivirla? ¿Cómo hacerla mía? ¿Cómo apropiarme de ella si no las conozco? Por eso lo primero que debemos hacer es usar el arma más poderosa que tenemos. Y el arma más poderosa que tenemos se llama la palabra de Dios. Pero es una palabra que me lleva a relacionarme con Dios. Si la fe viene de Él, si la fe nace de Él, entonces, ¿cómo no relacionarme con el que creó la fe, con el que se inventó la fe? ¿Cómo no relacionarme con su palabra? Repito, no se trata simplemente de mirar las escrituras o la palabra de Dios como un mero texto de literatura, no. Se trata de leer la palabra de Dios para relacionarme con ella. Y eso incluye
un tiempo devocional, un tiempo de oración, escuchar la palabra. Eso implica usar todos los medios para llenarme de Dios, para llenar mi mente y mi corazón de Dios. Esa es la primera clave para cambiar el miedo por fe. Vaya a la palabra de Dios. Y ese punto número 1 me lleva rápidamente al punto número 2. Recordemos que el miedo fue una semilla que el enemigo sembró en nuestra mente y en nuestro corazón. No perdamos de vista eso. El miedo es una semilla que el enemigo sembró en nuestra mente y en nuestro corazón. Y ese miedo fue echando raíces en la mente humana. Entonces, lo segundo que debemos hacer para vencer el miedo es llevar nuestros pensamientos a Cristo. Escúchelo. Si el miedo es una semilla que el enemigo sembró en nuestra mente y en nuestro corazón, entonces para poder contrarrestarlo, lo que yo debo hacer es mis pensamientos y mis emociones llevarlas a los pies de Cristo. ¿Sabe qué dice el libro de los Proverbios en el capítulo 4, verso 23? Dice que ante todas las cosas, cuidemos nuestros pensamientos, porque ellos controlan nuestra vida. Controla tus pensamientos, porque ellos controlan la vida. Eso dice Proverbios capítulo 4, verso 23. Y hablamos de pensamiento y hablamos de corazón. El miedo, escucha esto, entra por la imaginación. Ahí entró esa semilla, por la imaginación. ¿Cómo hizo el diablo para hacer que Eva pecara? Pues utilizando la imaginación. Le dijo, Eva, oye, con que Dios dijo que no coman de este árbol, y Eva empezó a hablar. Y luego el diablo le dijo, no, eso es mentira. Lo que pasa es que Dios sabe que el día que coman de ella, sus ojos serán abiertos. Y enseguida sembró la duda en Eva. Y luego dice las escrituras que Eva empezó a ver el árbol y dijo, uy, como que está bueno para comer, estaba delicioso, se ve bueno. Empezó a jugar con la imaginación. La incredulidad, el miedo, el temor, repito, es una semilla que el diablo puso en la mente, en la imaginación humana. El miedo entra por la mente, por la imaginación. Repito lo que le decía hace unos días. Recibimos un diagnóstico médico contrario. Y si no tenemos fe, entonces el miedo se apodera de nosotros. Y empezamos a imaginarnos una cantidad de tragedias. Nos imaginamos lo peor. Y muchas veces, solo con el diagnóstico médico, empezamos hasta a organizar nuestro sepelio. Porque la mente se fue a un viaje de tragedia. Pero si al contrario, tenemos fe, entonces lo que hacemos es tomar las promesas de Dios y con esas promesas nos enfrentamos a las situaciones, creyendo que el Dios que tenemos lo controla todo, hasta esa situación de enfermedad, de escasez, de pérdida, lo que sea, llámese como se llame. Mire, mi amiga y mi amigo, escucha esto, el miedo se hace fuerte cuando permitimos que se apodere de nuestra mente. El miedo se hace fuerte cuando permitimos que se apodere de nuestra mente. Entonces, como ya sabemos que ataca por allí, que el miedo ataca con nuestra mente, que el miedo ataca por nuestra imaginación, ¿qué es lo que debemos de hacer? Pues todos nuestros pensamientos debemos capturarlos y llevarlos cautivos a Cristo. Eso dice 2 Corintios capítulo 10, versículo número 5. Yo recuerdo que cuando estaba niño, ahora ya casi no se hace, ¿no? Cuando yo estaba niño, muchacho, la policía pasaba por el barrio donde vivíamos, León 3 en Cali. Y pasaba la policía y decían, batidas, batidas. Y era que llegaba un camión de la policía y todo muchacho que veían en la calle, al carro, al camión. Y después los papás tenían que ir por el hijo a la estación de policía. Pero resulta que allí, en esas famosas batidas que se dejaron de hacer, empezaron descubrían el muchacho que era bueno, empezaban como a hacer un colador y decían, este es un muchacho bien, iba a decir un chino, este es un muchacho bien. Y estaba bien, se iba con el papá y la mamá, pero allí descubrían otros que no estaban en buenos pasos. Las batidas, pues yo le invito para que hagamos algo así parecido, hagámosle batidas a nuestros pensamientos y empecemos a capturarlos. Eso dice 2 Corintios 10:5. Dice que todo pensamiento humano, todo, debemos someterlo a Cristo.
para que nuestros pensamientos lo obedezcan a Él. Eso dice 2 Corintios capítulo 10, verso 5. Mire, mi amiga y mi amigo, cuando lleguen a su vida pensamientos de miedo, cuando lleguen a su vida pensamientos de temor, de angustia, captúrelos y llévelos cautivos a la persona de Cristo Jesús. Llene su mente de Dios, blinde su mente, proteja su mente. ¿Qué dice Filipenses capítulo 4, versículo número 8? Dice, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, piensen en todo lo noble, en todo lo correcto, en todo lo puro, en todo lo hermoso, en todo lo admirable. Piensen en todo lo que tiene alguna virtud, piensen en todo lo que es digno de reconocimiento. Y luego ratifica Filipenses 4:8. Mantengan su mente ocupada en esto. Mantengan su mente ocupada en esto. Filipenses 4:8. Yo quiero que nos hagamos una pregunta el día de hoy. ¿En qué cosas mantenemos nuestra mente ocupada? ¿En qué cosas mantenemos nuestra mente ocupada? Cuídese de aquellas cosas que alimentan sus miedos. Cuídese de aquellas cosas que alimentan sus miedos. Y esta es la tercera clave que nos va a ayudar a cambiar el miedo por fe. Active la fe. Ya tiene la palabra de Dios. Ya tiene el arma que le va a ayudar a enfrentar esos momentos difíciles. Las promesas de Dios. Ya ha llevado cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ahora lo tercero que tiene que hacer es activar su fe. Y escucha esto, la fe se activa cuando la llevo a la acción. La fe se activa cuando la llevo a la acción. Mire, mientras los miedos nos hacen huir, mientras los miedos nos paralizan, lo que hace la fe es llevarnos a conquistar. Permítame y le doy algunos ejemplos bíblicos. Josué. Vuelvo a mi personaje favorito, o a uno de mis personajes favoritos con Nehemías. ¿Usted no cree que en algún momento Josué sintió miedo de hacerse cargo de todo el pueblo de Dios? Un pueblo bien difícil. Déjeme decirle, yo me imagino que sí. Yo creo que en algún momento esa duda, ese temor, ese miedo entró al corazón de Josué. Por algo. Fue algo que Dios le pidió. Por eso fue algo que Dios le marcó siempre. Por eso fue algo que Dios se lo reiteró siempre. Dios le dijo muchas veces a Josué, Josué, no te dejes dominar del miedo. Josué, sé fuerte, sé valiente. Se lo dijo no solo una, se lo dijo muchas veces. ¿Y sabe qué hizo Josué? Josué venció el miedo con fe. Se hizo cargo del pueblo y lo dirigió a la conquista, y Dios le dio a todo el pueblo, de la mano con Josué, grandes victorias. Gedeón, cuando Dios lo llamó a ser el libertador de Israel, era un miedoso, pero cambió el miedo por fe. Se lanzó al gran desafío que Dios le propuso. ¿Y sabe qué pasó? Venció a todos sus enemigos y se convirtió en juez de Israel. Y así podríamos hablar de muchos hombres y mujeres en la Biblia que se enfrentaron a grandes desafíos, que salieron victoriosos, que no se dejaron vencer del miedo. ¿Y sabe por qué? Porque pusieron su fe en acción, porque activaron su fe. Mire, mi amiga y mi amigo, el miedo muchas veces tiende a paralizarnos. El miedo tiende a robarnos la esperanza. El miedo tiende a robarnos la confianza en Dios, a poner en duda la palabra de Dios. Eso hace el miedo. Por eso la mejor forma de enfrentarlo es, número uno, con la palabra de Dios, porque ella nos llena de fe. Dice la Biblia que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Número dos, capturar todo pensamiento de miedo, todo pensamiento de temor, y llevarlo cautivo a los pies de Cristo. Mire, mi amiga y mi amigo, como el miedo llega por la mente, entonces hay dos opciones. Uno, o alimentamos los miedos con pensamientos de tragedia, o los capturamos y lo llevamos a los pies de Cristo. ¿Qué quiere hacer con ese miedo? ¿Qué quiere hacer con ese temor? ¿Alimentarlo o hacer que se muera de hambre? ¿Qué quiere hacer? Número 3. Active su fe. Josué se atrevió a llevar al pueblo de Dios a la conquista de la tierra prometida. ¿Por qué? Porque cambió el miedo por fe. ¿Por qué? Porque cambió el miedo por fe.
Gedeón se atrevió a derrotar a sus enemigos los madianitas. Y David a derrotar a un hombre llamado Goliat. Repito, ¿por qué? Porque estuvieron dispuestos a cambiar el miedo por fe. Preguntémonos hoy, pregúntese hoy, ¿qué está dispuesto a derrotar en su vida hoy? ¿Qué está dispuesto a derrotar en su vida? ¿En qué áreas está dispuesto hoy a poner su fe en acción? Recuerde, mi amiga y mi amigo, el miedo distorsiona la imagen que usted tiene de Dios. Y por allí derecho, la imagen que debería tener de usted mismo. El miedo le roba la paz, el miedo le priva de recibir lo mejor de Dios. Y escucha esto, el miedo nos hace olvidar las cosas que Dios ha hecho por nosotros. El miedo es una semilla que el enemigo, el diablo, puso en la mente humana, en el corazón humano, cuando el hombre pecó. El miedo no es de Dios. Lo que sí es de Dios es la fe. Por eso Pablo le dijo a Timoteo en la segunda carta, en el capítulo 1, verso 7, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Segunda Timoteo, capítulo 1, versículo número 7. Si usted es de los que hoy dice, Señor, yo quiero hoy cambiar mi miedo por fe, le invito para que oremos juntos a Dios. Dígale al Señor en esta mañana, Señor, gracias por lo que me has enseñado hoy a través de tu palabra. Señor, cuántas cosas he perdido en mi vida por causa del miedo. El miedo me ha paralizado. El miedo me ha hecho sembrar duda en cuanto a lo que tú has dicho de mí. Quiero que me perdones por eso, Dios. Porque he dejado de ser la persona que tú quieres que yo sea por causa del temor. Hoy me hago consciente, dígale al Señor eso, hoy me hago consciente que lo que pusiste en mi corazón fue espíritu de poder. Dígale, Señor Jesús, por eso hoy pido que perdones mi pecado. Por eso hoy quiero reconocerte como mi Señor, como mi Salvador personal. Por eso hoy quiero decirte que entres a mi corazón y que hagas de mi vida la persona que tú quieres que yo sea. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y gracias, Señor, porque en tu cruz tengo perdón de pecados y en tu resurrección tengo la victoria. Señor, hoy oramos por cada amigo, cada amiga que se conecta en este tiempo de oración. Señor, hoy te pedimos que nos ayudes a cambiar los miedos por fe. Gracias porque lo que pusiste en nuestro corazón fue una semilla de vida, de esperanza, de poder, de amor y de dominio propio. Y hoy decidimos levantarnos, Señor, en esa fe que viene de ti, que tú la produces, Señor. Por eso hoy decidimos relacionarnos más contigo, buscarte más, amarte más y llevar nuestros pensamientos cautivos a tu obediencia, Señor. Hoy decidimos llenarnos de ti. Ayúdanos, Señor, para poner nuestra fe en acción y convertirnos en hombres y mujeres valientes, esos hombres y mujeres que tú quieres que seamos. Bendice a Dios a cada amigo, cada amiga que se conecta, a ellos y sus familias, y cada petición de oración que ha llegado a través del chat, la llevamos delante de ti. Oramos en tu nombre, Jesús. Amén y amén. A ustedes, amigas y amigos, gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Recuerde, si desea contactarse con nosotros, tenemos 2 números de WhatsApp. Todos los días a las 10 de la mañana en YouTube hacemos una oración en vivo de lunes a viernes, 10 de la mañana, para que nos acompañe. Y recuerde que todos los días hay un devocional de crecimiento espiritual y personal. Todos los días. A ustedes, amigas y amigos, gracias. Recuerde seguirnos en Instagram. Todos los días colgamos material de crecimiento espiritual y personal en Instagram. También, bueno, todos los días no, pero sí constantemente estamos compartiendo videos de crecimiento espiritual y personal. A ustedes, gracias por acompañarnos. Gracias por hacer parte de esta gran familia y bendiciones para todos.